Buenos días. Yo me voy a lanzar con un problema. Eh, y voy a dar como el contexto rápidamente. Eh, yo entré a trabajar hace muy poco a la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como líder de innovación. Tengo experiencia en innovación de muchos años, pero todo ha sido en el sector privado, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría mucho, ojalá hubiera aquí alguien que haya trabajado en temas de innovación en el sector público, que eso sería como el perfil de persona que le pediría ayuda, sobre todo, o que conozcan de lo público. Eh, ¿Qué es lo que estoy viendo que es el problema que hay? Es una cuestión de velocidad, ¿sí? De cultura, eh, agilidad, o sea, es, el Estado, pues ustedes saben, va a otro ritmo y, y he visto como muchas barreras para hacer cosas, ¿sí? Entonces, hay mucha regulación a la cual se tiene que responder, hay silos en toda la organización, ¿sí? Entonces, hay igual uno como que empieza a identificar, ah, bueno, estas son las cosas que uno tiene que trabajar para gestionar la innovación acá y empezar a romper esos hilos y demás, pero me gustaría escuchar experiencias de personas que hayan trabajado en temas de innovación en lo público y cómo se han enfrentado a esos problemas, al tema de la cultura, ¿sí? Los funcionarios públicos a veces como que no están muy... y sé que suena a arquetipo feo y todo, pero lo estoy viviendo y lo estoy viendo. Encontré aliados en la oficina de TI, ¿sí? Es como los que están más dispuestos a probar cosas nuevas, a hacer cosas nuevas. Y de hecho, así no hubiera un grupo de innovación en la entidad, ahí es donde se estaba moviendo más temas de probar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, ese es un poco el contexto. Otra parte del contexto, no sé si alguien conozca, pero hay un documento que creó Mintic hace unos años que se llama el marco de referencia de arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces, todo lo que se haga en temas de innovación debe responder también a ese marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces, también me gustaría ver cómo y conocer experiencias de otras personas que hayan trabajado dentro de ese marco y cómo lo han hecho. No sé si eso está dentro de lo que tú propones, Oscar, pero es más o menos el contexto, lo puedo resumir como, como cómo es ese salto de lo privado a lo público en temas de innovación, si alguien ha tenido esa experiencia y cómo ha lidiado con ello. Entonces, ya, es eso. Muchas gracias. Súper, Miguel. Genial explicación. Entonces, si quieren, arranquemos como con una ronda de preguntas de contexto. O sea, antes de pronto con lanzarnos con ya soluciones. De pronto, si a alguien no le quedó claro del contexto que nos dio Miguel, entonces, nada, plantearle preguntas o si ya ven alguna solución o alguna experiencia clara, pues también la podemos mencionar. ¿Listo? Entonces, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere participar? Listo, Sergio, adelante. Gracias, Oscar. Buen día. Sí, una consulta para aclarar, digamos, entiendo que estamos hablando de Colombia, yo estoy en Perú, pero puedo tener una experiencia similar. En todo caso, quisiera saber si ya han revisado, digamos, todas las directivas que puede haber implementado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que entiendo que ellos ven, es una autoridad en materia de innovación pública, hablando a nivel de gobierno, ¿no? Quiero saber si ya han revisado todos esos aspectos para poder después por ahí comentar algo más, ¿no? Sí, de hecho, sí, hemos revisado todo como el marco regulatorio y hemos ido más allá y fue, o sea, yo me puse en la tarea de hablar con las personas directamente que estaban en esas entidades. Aquí en Colombia, pues el Ministerio de Tecnología, de TICS, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, también he hablado con personas del DNP, sobre todo como solicitando este apoyo y esa conversación, yo terminé llevando eso a un grupo y ese grupo se volvió una bola de nieve porque me di cuenta que no éramos los únicos como con esas ganas de mejorar cosas.
y eso hoy en día se llama la Red Nacional de Innovación. Ya hay como 500 personas ahí que son los CIOs, CTOs, líderes de innovación, transformación digital del Estado, junto con personas privadas también que quieran colaborar con ese propósito. Entonces, digamos que ese problema que tú mencionas nos llevó a crear esta otra cosa y se ha vuelto un canal de comunicación directo con quienes están en esas entidades también y otras, porque lo que vimos también era que estos aprendizajes pues le servían a otras personas. Pero entonces estamos como apenas arrancando con esto. Oscar lo sabe y ha visto ahí cómo se mueve ese grupo también. Entonces, esto es muy reciente para nosotros, para la entidad. Nosotros no habíamos tenido formalmente un grupo de innovación. ¿Sí? Estaba dentro de los planes, en papel, estaba el tema de gestión del conocimiento e innovación, ¿sí? Estaba la resolución, estaba todo eso, pero en la práctica no se ha hecho nada de eso. Entonces, ese es como para aportar más al contexto. Disculpa, mira una repregunta. ¿Y dentro de estas entidades con las que han podido conversar está incluido el ICONTEC? No, con ellos no hemos revisado. Sin embargo, sí es un tema que nos interesa, la certificación, la 56001. Entonces, es algo como que queremos tener ahí en el radar de todo lo que se haga que nos sirva también para lograr certificarnos en eso. Ya tenemos unas de calidad. Y en la mira, les voy incluso a leer rápidamente, tengo acá, en la mira tenemos la 42001, que es de inteligencia artificial también, porque pues parte de los procesos de innovación que queremos, de los procesos en los que queremos innovar, se va a usar mucho de esta tecnología. También estamos revisando la ISO 30401 de 2018, que es la de gestión del conocimiento. Entonces, esas tres, si bien no hemos hablado con esa entidad, sí tenemos muy presente que queremos apuntarle a esas certificaciones. Correcto, gracias. A ti, Sergio. Hola, más que una pregunta, le quería contar mi experiencia al compañero que estaba haciendo la consulta. Yo soy chilena, se nota por el acento. Perdón si hay palabras que uso que no se entiendan. Yo trabajo en una universidad pública que es la de Santiago de Chile y nuestra forma de que el sector privado haya entrado a las instituciones públicas ha sido mediante desafío de innovación abierta, donde la universidad, que es pública, ha actuado como intermediario. Y es tal cual lo que comentaba el compañero con respecto a lo que se vive, a la resistencia, y para nosotros como la gran estrategia ha sido generar sponsor con los cargos más altos y directivos e incluirnos en lo que acá se conoce como ADP, que son como compromisos de cumplimiento de la institución pública, que a través de este desafío de innovación abierta se lograba llevar a cabo con los solucionadores de instituciones privadas. Esa ha sido la manera en que hemos logrado que nos den como pelota, que nos pesquen en las instituciones públicas, porque efectivamente es muy difícil de entrar. Esa ha sido un poco la estrategia, ingresar a los indicadores de las instituciones públicas y a través de esta innovación ir cumpliendo con esos indicadores. Así se compromete la institución, la jefatura y las personas que son funcionarias en la institución pública. Belén, muchas gracias. Mira que intuitivamente sí estábamos pensando hacer cosas de innovación abierta, pero estaba apenas como en la idea. Pero sí, creo que ese es un muy buen camino y chévere saber que ustedes lo hicieron por ese lado, entonces le vamos a apostar más a ese tema. Con gusto. Ahí cualquier cosa me pueden escribir si quieren como conocer la experiencia más en detalle. Voy a dejar el chat no está disponible, pero le escribo en el grupo. Sí, Muchas en el gracias, en el Belén. grupo de WhatsApp pueden escribir sus datos y si sale alguna conversación privada ahí, de una. ¿Listo? ¿Quién más? Natalia, adelante. Bueno, hola a todos. Pues la verdad es que yo creo que el reto que plantea Miguel pues tiene muchas dimensiones. Y pues más allá como de abonar en cuanto a la metodología de estas sesiones, que creo pues que lo que toca es como comenzar a ensayarlas. Yo tengo experiencia de trabajo en sector público y privado por muchos años y mucho con énfasis en proyectos.
Y recientemente estaba trabajando en la Cámara de Comercio en el diseño del nuevo modelo como de intraemprendimiento para nuevos modelos de negocio digitales y también en el diseño del nuevo Hub de Innovación o el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá. En mis casi 20 años de experiencia en proyectos complejos desde el sector público, Miguel, te diría que la innovación es tan amplia que yo primero definiría qué quieres, o sea, qué es lo que quiere lograr la ANLA como objetivos, de qué es y cómo se quiere medir, digamos, o cuáles son los resultados esperados detrás de esa, pues digamos, del área de innovación, porque innovación tiene muchos aspectos. Y ahorita ustedes mencionaban temas como o transformación digital, o quiero nuevos productos y servicios, o quiero hacer una optimización de cómo funcionan las cosas y los procesos. O sea, creo que hay un abanico tan amplio que es muy importante alinearte con las directivas actuales de cara a y la organización de cara a qué es lo que se quiere. Y yo haría un proceso como casi que de construcción y de co-creación interno para entender cuál es esa estrategia. En segundo lugar, pues esa hoja de ruta. También toca definir una hoja de ruta clara de a dónde y cómo vamos a lograr esos objetivos. Si tienes el equipo y cómo vas a conformar ese equipo, muchas veces en las organizaciones, me pasó a mí en la Cámara, pues uno lo que hace es que estas áreas las termina como llenando y reorganizando equipos internos y la verdad es que el mindset pues no es exactamente el que uno quisiera tener. Yo creo que es importante tener una combinación porque no necesariamente la persona que viene, me voy a inventar, del mundo startupero puede hacer las cosas al interior del mundo regulado del sector público. Entonces, tal vez una combinación te serviría en ese sentido. Yo creo que es muy importante que puedas, digamos, leer ese entorno. El entorno, y eso es como una lectura de stakeholders integral, tanto al interior de la organización como hacia afuera, porque de nuevo es quién va a obtener tus servicios, los servicios del área de innovación, quién los va a recibir. Estamos involucrando también, digamos, los stakeholders externos, la comunidad, los usuarios, el cliente, el sector privado. Digamos, hay una cadena de stakeholders gigante que creo que cada uno toca como poderlos analizar. Pues como que uno siempre dice ese mapa de riesgos, cuáles son, pero ¿y cómo lo vas a medir? O sea, yo creo que es clave que puedas llegar a tener ese tablero de control y de desempeño que pueda permitirte transmitir los resultados así, y que vas generando avances. Te voy a decir un poco como desde mi experiencia en la Cámara de Comercio, la Cámara pues no, lo más cercano como al área de innovación era una innovación hacia afuera, pero no necesariamente una innovación hacia adentro de la Cámara. Entonces, cuando uno crea esa área, en este caso mío era de proyectos especiales, era casi que como una oficina de transformación. Cuando uno tiene una oficina de transformación, pues esa oficina tiene que generar una cantidad de nuevos caminos, y esos nuevos caminos son tortuosos y difíciles porque usualmente en las organizaciones muy reguladas y particularmente el sector público viene siempre lo hemos hecho así, eso no, ya lo intentamos y no funcionó, es que tú no entiendes que es que aquí tenemos los riesgos, tenemos las IAs, las cosas no se pueden cambiar, eso es lo que dice la norma. En fin, hay tantos elementos que son bloqueantes que las cosas es muy importante poderlas construir de abajo hacia arriba. Entonces, pues yo creo que esto da para, segura te voy a buscar por fuera para tener una conversación un poquito más detallada, sin duda, pero como algunos elementos que creo pueden ser valiosos. Clave, voy a cerrar con eso. ¿Cómo te vas a medir y cómo que te van a medir? ¿Quién te va a medir? ¿Y qué es el resultado del área de innovación? Pasar a innovación abierta es un camino muy avanzado si no lo han hecho antes. Entonces hay unos, digamos, todos esos procesos de innovación tienen unos diferentes fases y yo creo que hay veces tocas comenzar desde lo más sencillo para que vayas pues teniendo como algunos éxitos de a poco y generar, digamos, conciencia de hacia dónde movernos. Solo como elementos. Natalia, muchas gracias. No, todo copié y hay muchas cosas valiosas ahí que seguramente vamos a implementar.
Y Natalia, creo, si mal no estoy, que estamos en Ágata y hemos como conversado también por ahí. Sí, Ah, vale, entonces ya ya nos sabes quién vimos soy ahí. No, yo te escribo nuestros también. rostros, ya. Un Sí, sí, gusto sí. conocerte por acá. Un gusto Vale, ponerle cara. vale. Muchas gracias, Natalia. Listo, Mónica, adelante. No, yo me sumo a todo lo que dijo Natalia, que realmente es un camino muy llevado. Yo quería simplemente sumar a esta conversación que desde hace más de unos 8 años se creó un grupo precisamente a partir del dolor de cómo las entidades de gobierno luchan contra sus propias culturas, los cambios de objetivos de acuerdo a la persona que esté entrando dentro de la organización a liderarlo y cómo poder sobrevivir en este mar de exigencia entre realmente entregar servicios reales y que hagan match con las necesidades que tiene la población, cómo servir mejor al público. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo el link, no sé si me escribes o cómo les paso. Hay un link de gobierno, de personas que están innovando en gobierno. O sea, hay líderes de innovación de muchas empresas. Entonces creo que te puede servir mucho y son personas que además en innovación se comparte. O sea, uno comparte experiencias, comparte todo el proceso, los fracasos, los éxitos y cada organización tiene su propio camino con base, como les decía Natalia, en los objetivos que busca, cuál es el camino, si lo que busca es generar cultura, si lo que busca es realmente sacar proyectos innovadores, cómo te integras también con ecosistema externo, con talento externo, con tanques de pensamiento. Entonces creo que te puede servir mucho el contacto de la red de innovación gubernamental que tiene el país. No es formal, son personas simplemente que como tú necesitan la mano, entonces ahí puedes pedir ayuda. No sé cómo dártelo, voy a tratar de escribirlo en el chat. ¿Listo? Muchas gracias, Mónica. Te lo agradezco un montón, sí. Vale. Sí, Mónica, en el chat de esta reunión está habilitado, sería en el grupo de WhatsApp de la comunidad de innovación. ¿Listo? O si algo, pues me lo escribes a mí y yo lo puedo llegar a compartir. Por supuesto. Ya lo comparto aquí en el chat. Ahora sí, disculpen, no podía habilitar la cámara. Bueno, qué desafío en un tiempo corto poder sugerir cosas. Yo tengo también experiencia en empresas públicas, en privadas, pero yo empezaría o te recomendaría cosas que ya estamos recomendando la mayoría. Pero yo empezaría entendiendo claramente cuál es la función de tu departamento, de tu proyecto, de tu dirección. Es fundamental saber qué es lo que espera el organismo como objetivo tuyo de lo que sea, ¿no? De la función, dirección o la gerencia. Es fundamental. Tiro títulos. Otro punto importante que lo nombraron, dale. Creí que ya... Una vez entendido, tener claro, hay un dicho, el que no sabe, el velero que no sabe a dónde va, cualquier destino, cualquier viento le viene bien, ¿no? Bueno, fundamental saber el objetivo. Y luego, que ya lo nombraron varios, Natalia y otras personas más que ya me olvidé, el hecho de identificar el ecosistema y fundamentalmente el ecosistema, o como lo llamó otra chica, las dimensiones, ¿no? Y un punto importante es, bueno, para mi organismo, ¿cuáles son los stakeholders? Primero, objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué esperan de mí? Y de mi gente. Y el paso siguiente es saber bien los grupos de interés versus las políticas, los poderes, ¿sí? Me parece que esos dos puntos, el objetivo y del ecosistema, que son montones de dimensiones, empezar a ver cuáles son los grupos de interés, que a veces en los organismos públicos no tiene nada que ver con la gente, es el gobierno, ¿no? Bueno, y eso lo tenemos que saber. Bueno, no quiero robar más tiempo, quería nombrar esas dos cosas y bueno. Muchas gracias, Ricardo. Pero aunque no sé si era solo la sugerencia o una pregunta también sobre esos objetivos
Y Pues es, si los quieres mencionar de una vez, Miguel, pues bueno, da más porque claridad del sí problema hay, y así ajustamos las siguientes listo, aportes. hay unas prioridades, ¿sí? En este momento por el gobierno. Una de ellos es, bueno, no sé si conocen también la ANLA, o sea, nosotros como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cualquier proyecto que se haga en el país tiene que pasar por acá, bien sea para un trámite de permiso o licencia. Ya los grandes proyectos son los que necesitan estas licencias. Eh, Hasta, qué sé yo, el tipo de moto que hay ahorita circulando, eso tuvo que pasar acá para que se haya dado el permiso de que se importara ese tipo de moto, sí, por las emisiones de gases, en fin, o sea, casi que todos los proyectos grandes pasan por acá, por la ANLA. Además, también para dar un poco de contexto, la ANLA tiene o sea, dentro de las oficinas de TI del país, la ANLA es la número uno. ¿Sí? Está solo por debajo de unos ministerios y eso se debe también pues a la calidad del trabajo del equipo que hay de TI acá y también porque es como el tipo de datos que se manejan ha llevado a que la entidad tenga esas buenas prácticas. Nosotros manejamos una gran variedad de datos geoespaciales, tenemos contratados satélites, tenemos contratados drones, o sea, hay un montón de datos, tenemos servidores propios, o sea, hay una infraestructura muy fuerte de tecnología. Entonces, eso por un lado. Respecto a mandato del gobierno, tenemos dos en particular, que son la transición energética justa, o sea, nosotros como desde la entidad podemos apoyar esa transición, y el otro es el cumplimiento del acuerdo de Escazú. ¿Sí? Entonces, esos dos son como los objetivos primarios a los que le estamos apuntando. ¿Cómo lo hacemos y cómo hemos visto? Entonces, hay como tres elementos clave que estamos revisando. Uno es eficiencia en los procesos internos, ¿sí? Y ahí es donde la tecnología nos vamos a apoyar un montón para mejorar esos flujos. Digamos que el gran flujo de trabajo de la entidad, tomando el caso de las licencias, es primero la evaluación. ¿Sí? Entonces las empresas dan todos sus documentos y hay un grupo multidisciplinario de personas acá que se encarga de hacer esa evaluación. O sea, hay biólogos, geólogos, bióticos, en fin, que miran el impacto que generan esos proyectos. Eh, ese proceso de evaluación termina en una aprobación o no aprobación. Si hay una aprobación, pues se le dice por qué no fue aprobado, para que pues, mejoren esa documentación que tienen que entregar y, o revisar el proyecto, ¿sí? Porque puede ser que están incumpliendo con algo ambientalmente. Si una vez se arrancan estos proyectos que son aprobados, lo siguiente que entra a hacer la entidad es la supervisión. Se hace un monitoreo de que eso esté llevándose, que estén cumpliendo con aquello que dijeron. Y dado caso que se encuentre que no, entonces también tenemos una labor de fiscalización. ¿Sí? De poner multas, en fin. Entonces, ese es como el gran flujo nuestro, es ese. Y ahí es donde en ese estamos apenas revisando la primera parte, que es la de evaluación, y nos hemos topado con cosas muy, muy interesantes. Entonces, precisamente esto que ustedes han mencionado de innovación abierta y demás, hemos estado asistiendo a eventos que son como afín a lo que, sí, como tratando de acercarnos nosotros a ese mundo emprendedor. Y dimos con una startup que se llama Ecolegalia, que se unía perfecto a ese paso previo, porque están trabajando con los empresarios para hacer como ese check de tener toda la documentación precisa para ese proceso. Entonces, ¿cómo le apunta esto, por ejemplo, lo de la transición energética? Nosotros apoyamos la transición energética si logramos reducir los tiempos en que es aprobado un proyecto de estos, cumpliendo obviamente con toda la regulación. ¿Sí? No se trata de aprobar porque el gobierno quiere, sino de aprobar de una forma más rápida y más eficiente. Entonces, si logramos, por ejemplo, que las empresas presenten mejor esa documentación antes de iniciar el proceso, eso ya es una ganancia enorme para nosotros y estamos apoyando a esta startup, ¿sí? Dándoles acceso a datos que nosotros tenemos, pues de datos abiertos.
Lo otro que estamos revisando ese es un proyecto que apenas estamos formulando y es un simulador. ¿Sí? Es hacer una simulación usando inteligencia artificial para la evaluación. ¿Sí? Que antes de pasar siquiera también por iniciar ese flujo, ese proceso, puedan las empresas hacer como esa prueba de cómo les va en la evaluación. ¿Sí? Entonces, tener un agente de IA que cumpla el rol del biólogo, un agente de IA que cumpla el rol del jurídico ambiental, y así. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que apenas está en diseño. Entonces, eso es como de las cosas que les decía como grandes temas, ese es uno. El otro es una estrategia de marca también, porque nos dimos cuenta que hablando directamente con empresarios que tienen que cumplir con estas cosas, nos ven como el enemigo. Somos el cuello de botella para sus proyectos, somos los que les ponen pereques, somos la burocracia. Entonces dijimos, bueno, esto tenemos que hacer también una labor de marca, o sea, ver la ANLA como una marca y con ese paradigma empezar a hacer cosas. ¿Sí? Entonces ya empezamos primero como a recolectar información y a partir de eso ver qué podemos hacer con los empresarios, cómo nos podemos acercar a ellos para que cambien esa visión y dejen de vernos como el enemigo y nos vean como el aliado. ¿Y el aliado para qué? Para la protección ambiental. Sí, ese es como lo que pretendemos por ese lado. Y el otro componente, entonces este sería externo, el otro es interno, y hay otro interno que ya es mucho más complejo, y es cambiar la cultura. ¿Sí? Es digamos que ese es el framework que siempre he usado de mi lado y que estoy trayendo acá, y es, bueno, uno primero que tiene que hacer de la base, que de alguna forma lograr que las personas se vuelvan agentes de cambio. ¿Sí? Entonces, eso volverlo una cultura de innovación. Y ahí sí hablar de los proyectos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nos toca como ir en paralelo cosas, porque ya hay unas que se venían trabajando, hay otras que apenas se van a arrancar. Entonces, lo ideal hubiera sido arrancar por acá, pero ya como están corriendo y hay una presión de esos otros proyectos, pues nos toca hacerlo en paralelo. Entonces, esos son como los tres grandes componentes que hemos visto. Lo de innovación abierta creo que sí va a ser clave y además encontramos un mecanismo de contratación que es muy reciente. De hecho, se los voy a compartir porque creo que a más de uno le puede interesar, bien sea porque está en lo público o porque quiere contratar con lo público. Y es un instrumento de agregación de demanda, se llama. Esto es acá en Colombia, en Colombia Compra Eficiente, que es donde se hacen esas contrataciones, desarrollaron una cosa que es para, ya les digo el nombre exacto, eso se llama Sistema Dinámico de Adquisición de Software por Catálogo, y el componente nuevo es el de compra pública de tecnología e innovación por la economía popular. ¿Sí? O sea, justo dimos con esto y eso es una maravilla, porque lo que permite es no comprar de una vez una solución, sino invitar a empresas a un reto y trabajar en el piloto. ¿Sí? Entonces, este es un mecanismo que es muy reciente, que creo que lo vamos a implementar acá, porque nos permitiría como trabajar de la mano con estos privados y sin hacer grandes inversiones nosotros. ¿Sí? Y esto nos llevó a otra cosa, y también fue reconocer que este laboratorio, creo que la fortaleza que debe tener, y así es como vamos a buscar los perfiles que vamos a vincular, tienen que tener un componente de unos perfiles de diseño, más que de tecnología, más que o sea, sí deben conocer la tecnología, pero es más una parte de diseño que de desarrollo. ¿Sí? Es lo que hemos visto, a lo que nos ha llevado toda esta investigación. Ahí ya como que amplía aún mucho más en lo que estamos. Vale, bueno, buenos días para todos. Mi aporte va hacia el tema de la cultura. Bueno, no sé si sea un aporte, pero entiendo que uno de los retos principales es el tema cultural.
Y dentro de mi experiencia, pues yo he trabajado en temas de estructuración de unidades de I+D+I, y en el sector privado he tenido la oportunidad de conocer experiencias exitosas, casos de éxito en este tema de la adopción de la innovación como una parte fundamental del ejercicio del día a día de cada uno de los colaboradores de una organización. Una de las experiencias exitosas empezó a promoverlo a través de podcasts. Digamos, el ejercicio fue muy interesante porque inicialmente, digamos, los interesados en eventos y en temas de innovación eran, por decir, 5 personas. Con el siguiente año ya iban 20, con el siguiente ya iban 200, sí, pues las cifras no son precisas, digamos, porque son muchísimos más participantes, pero lo que quiero decir es que tuvo un crecimiento pues exponencial el interés y el aporte. Entonces todo empezaba como con charlas semanales en donde se contrataba algún experto o más bien se invitaba a algún experto en algún tema de por qué, digamos, la innovación, como de promoviendo la innovación, ¿sí? El tema de por qué es importante, para qué nos sirve, como a quién le ha servido, etcétera. Y a través de estas charlas semanales, pues se vio que realmente sí se empezó a interesar muchísimo más todos los colaboradores en estos temas y a decir, ay, yo tengo pronto esta idea, también me gustaría participar en este proyecto. De esa forma, digamos, me parece una estrategia efectiva, por lo que conocí, y pues los indicadores lo demostraron, para ese tema de la cultura. Otro tema también, otro caso de éxito que también conocí, que también me llamó mucho la atención, es el tema de los incentivos, y no sé, pues no conozco, o sea, conozco que al interior pues de las organizaciones públicas hay unas normas específicas que pronto puedan restringir esto, pero tal vez se logre encontrar la forma, y es, al igual que en la privada, cuáles son estos incentivos. Entonces, en esta organización se creó algo así como una moneda virtual, y la moneda, pues tú obtienes monedas de cambio en la medida en la que participas, en la que promueves, en la que aportas ideas, en la que llevas aliados, etcétera. Y se logró también fomentar mucho y cambiar mucho ese tema de la cultura a través de estos incentivos de como un mecanismo de puntos o acumulación, y luego lo puedes cambiar pues ya por incentivos de todo tipo, pero pues ya sería de acuerdo a la normativa y al tema interno del ANLA. Sí, lo que entiendo es si el tema cultural está también al interior del ANLA, ¿sí? O sea, estas estrategias serían para hablar del tema de cultura organizacional hacia la innovación en el interior del ANLA. Pero ya en el tema externo, o algo que quería también comentar, que me parece que desde mi experiencia y desde los proyectos, digamos, yo también trabajo en la parte de estructuración de proyectos de innovación, y he estructurado muchos proyectos hacia el tema del agro y el tema de biológicos, y pues he visto que ahí hay una oportunidad muy interesante y un reto. Tiene que ver mucho con lo que Miguel nos contaba por ejemplo, facilitar el tema de cumplimiento normativo en transición energética y de obtener estos beneficios, porque la ANLA pues tiene muchos incentivos hacia eso, ¿no? Pero de pronto muchas veces las empresas no lo conocen o se les dificulta ese proceso. También pasa lo mismo con el tema de biológicos, porque hay unas normas para la implementación de productos microbiológicos, ya sea digamos, para control de plaga, bueno, coadyuvantes, cualquier tipo de este producto para el suelo que venga con microorganismos, en la ANLA requiere como un tema de, pues, garantizar que no haya un riesgo para el suelo. Y en ese tema, la mayoría de las organizaciones no saben, y es un reto súper grande, pues, lograr esa aprobación con el AMLA, y creo que ahí hay una oportunidad muy interesante, así como ustedes están pensando para la transición energética en el tema de biológicos, que también es una de las líneas ahorita que tiene organizado pues todo el país en tema de innovación, que es la agricultura sostenible.
en ese aspecto también hay unos retos muy interesantes que podrían trabajarse ya si ustedes quieren con innovación abierta o incluso un simulador, bueno, cualquier tipo de solución al interior creo que sería muy positiva y es una de las necesidades que pues el ecosistema está sintiendo muy latente en ese aspecto, pues en la línea con los objetivos de innovación a nivel nacional y con el interés de los pues, stakeholders del ANLA. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Viviana. Sí, mira, lo habíamos visto más hacia el lado de interoperabilidad con algunas entidades, que nosotros compartimos mucha información con la unidad de gestión de riesgo, con el IDEAM, con CAR, en fin. Pero creo que esto es una cosa que sería muy chévere, lo último que mencionabas, mirarlo con la UPRA. Voy a anotarlo porque creo que a ellos también les puede interesar y podríamos estar colaborando para hacer algo por ese lado. Hola, buenos días. Bueno, no, uno sabe que acá en innovación, los que trabajamos en innovación, sabemos que una de las formas es adaptar, ¿cierto? Es tomar algo que sea de otro sector y traerlo. Entonces, en ese sentido, cuando Miguel exponía, me acordaba de algunas experiencias que he visto que me parecieron interesantes. Una de esas es el tema o fue algo que alguna vez hizo el ICFES, y era que hace muchos años, uno de los primeros temas que yo trabajé fue economía de la educación, y al principio, estamos hablando hace muchos años, era muy complejo llegar a la información del ICFES, sobre todo para cruzarla con bases de datos. Y luego ellos mismos empezaron a dar cuenta que la información que ellos generaban, si la dejaban solo para ellos, eso no tenía como ningún valor. Entonces, incluso antes de que existiera pues todo el movimiento de datos abiertos, ellos hicieron una estrategia súper interesante, y fue que abrieron las bases de datos a las universidades, y incluso lo hacían convocando, o sea, hacían una cosa muy activa, porque hacían una convocatoria con estímulos. Incluso en la convocatoria, si encontraban cosas interesantes, tenían algún recurso para coinvestigar. Entonces yo creo que el AMLA podría hacer algo similar, ¿cierto? Tiene mucha información que de pronto es muy atractiva para privados incluso, pero que está muy sesgado, que es difícil de acceder, pero creo que anonimizada, hay mucha información que anonimizada se podría utilizar para innovar, ¿cierto? Entonces, incluso hacerlo proactivo, como les cuento la experiencia del ICFES, que fue proactivo, o sea, lo convocaban, hacían una convocatoria, incluso había rueda de prensa, bueno, eran un montón de estrategias para que las universidades supiéramos que estaba abierta esa información y que podríamos trabajar. ¿Qué ganaban ellos? Un montón de gente en la universidad que presentaba proyectos, y que trabajaba alrededor de esos temas porque le interesaba. En ese caso era economía de la educación, creo que el AMLA lo podría hacer. Y la otra que se me ocurre, pero esta es más también como pregunta hacia Miguel, es: uno siempre escucha cuando habla ambiental, temas ambientales, o cuando hace ideaciones con gente del mundo ambiental, que le sacan el tema, es que hay mucha regulación, hay mucha regulación. Esto es como pregunta también, ya han explorado como y por eso hablo de adaptar el tema de los sandbox, que aquí lo han hecho ya para el sector comunicaciones, para el sector financiero. Pensaría que por ahí también hay una oportunidad muy grande, y es ustedes, que son una de las instituciones más poderosas en temas ambientales, promover la creación de pronto de un sandbox regulatorio para poder analizar. Incluso hay metodologías. En España han creado manuales metodológicos para crear para hacer esas areneros, pues, donde se estipula y se hace innovación abierta, o se hace, pero sobre todo en el tema regulatorio, ¿cierto? Como esas regulaciones que bloquean, hay, digamos, pararlas por un tiempo o limitarlas dentro de ese espacio, para poder hacer desarrollos. Miren que ya se están empezando a ver los primeros resultados, ya los bancos están empezando a trabajar con algunos criptoactivos, y eso viene precisamente del ejercicio que se hizo en FinTech hace unos años. Entonces pienso que pueden ser algunas estrategias que se podrían aplicar. Paul, muchas gracias. Sí, de las dos cosas que mencionas, súper útiles. El sandbox, por un lado, lo que yo sé es que ese pues, depende más de Minambiente, creo que ya lo están considerando. Sí, es algo que ellos ya, pero entonces así no nosotros podríamos es como influir un poco en eso, en ayudar para que eso se ejecute pronto, pero sí, ese ya no depende tanto de nosotros, porque ya me puse a buscar y existe en papel,
tendría que saber hacerle seguimiento en qué va. Pero sí, muchas gracias y voy a echarle ojo a esto, que no lo había tenido en cuenta. Habíamos hablado de datos abiertos también. Hace muy poco tuvimos, creo que hace como 2 semanas, Mintic nos invitó a una mesa de trabajo precisamente sobre esta estrategia de datos y ahí también surgió la idea del sandbox con temas de datos ya de todo el país. Sí, surgió como esa iniciativa y estamos nosotros ahí como aportando también en ese tema. Pero sí, muchas gracias y lo triste también un poco es que ese tema de datos abiertos le falta mucho trabajo. Hay muchas cosas por hacer ahí. Uno a veces se mete en lo que hay de datos abiertos y pues temporalmente son muy viejos, no se han actualizado, acceder no es tan fácil a veces, entonces hay mucho por hacer, mucho. Pues realmente yo sí quiero aportar algo a Miguel desde el punto de vista también de persona que ha trabajado dentro de una entidad, persona que conoce la regulación, soy abogado, y persona que ha trabajado en proyectos de innovación. Y efectivamente sí lo que dice Miguel es cierto, son lógicas absolutamente diferentes. Cuando uno trabaja en el sector privado, es ágil, es rápido, o sea, depende de uno o de la agilidad con la que se tomen las decisiones. En el sector público, lamentablemente, no. El sector público es un sector regulado y es un sector que, digamos, maneja presupuesto y todo lo que se haga dentro del sector público debe obedecer ¿a qué? A el servicio, y eso sería importante que lo tuvieras en cuenta, Miguel, el servicio que presta la entidad, ¿sí? ¿Hacia dónde está enfocada la entidad? ¿Cuál es el objetivo de la entidad? ¿Sí? Tú lo has dicho muy bien, o sea, te lo digo desde el sector externo y desde asesor de otras entidades, ustedes son el cuello de botella. Ustedes son el cuello de botella. O sea, una aprobación de ustedes dura años, 2 años, ¿sí? Entonces, para todo lo que es contratación estatal, para todo lo que son proyectos de desarrollo energético de hidrocarburos, pues la ANLA no es amigable. La ANLA es el coco siempre porque no se demoran muchísimo, se demoran eternidades. Entonces, mi experiencia, lo que yo te puedo dar como mi experiencia propia, tanto como funcionario, como externo y persona que ha ayudado a los procesos de innovación dentro de las entidades, específicamente trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio, es que más que, mira lo que te voy a decir, más que innovación, porque se pueden hacer muchísimas cosas en las entidades públicas, ¿sí? Hay montones y aquí te han dado demasiadas ideas buenas, pero se necesita un liderazgo, ¿sí? Porque si no, eso queda en nada. Se necesita alguien que se apersone. Y eso de la interoperabilidad que tú hablas con las otras entidades, se necesita nuevamente un enlace con la otra entidad y se necesita un responsable, se necesita un doliente que haga las cosas y que se fijen unas metas, se fijen unos indicadores claros, porque la dinámica de las entidades públicas es política, son funcionarios que hoy están, mañana no están, tienen las mejores intenciones, pero en 2 meses no están, los han reemplazado, se han ido, han encontrado otros cargos, ¿sí? Ese es otro de los grandes problemas. Entonces, se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando haya un líder, un responsable y trabajes con un equipo de interdisciplinario hacia donde vas a llegar, porque muchas veces, digamos, los de tecnología, digamos, es que he estado en todos los escenarios, los de tecnología creían que nosotros necesitábamos esa solución, y cuando nos presentaban a nosotros y íbamos a proyectar una resolución, por decir algo, hombre, nos volvíamos un 8, no había quien nos la explicara, no era la solución que necesitábamos y la comunicación con ellos pues era muy complicada. Entonces sí se necesita un equipo, ¿sí? Que transmita lo que es la solución que se quiere, ¿sí? Y si es viable, no es viable, por qué se puede, por qué no se puede, y un líder que se apersone de eso, tanto en el ANLA como en las otras entidades con las cuales quieran hacer interoperabilidad.
Bueno, eso es más o menos. Y una para respecto una sugerencia, me parecería bueno que los problemas los planteáramos, digamos, como antes o en el grupo, ¿sí? Pues para llegar aquí con ideas buenas, frescas, ¿sí? No lo que se nos ocurra en el momento. Es como que los temas los dejáramos como Súper. enunciados antes. Gracias. Un abrazo. A ti, Ernesto. Gracias, Oscar. Sí, aportar tal vez para la solución. Los objetivos me parecen súper interesantes, pero muy amplios. O sea, por tal como los he escuchado y también a las otras personas, creo que habría que priorizar, ¿no? O sea, qué actividades y tal como menciona mi antecesor, hay cuellos de botella, enfocarse, ¿no? A esos procesos que están originándolos, ¿no? Porque tal vez no necesariamente va por el tema de aliarse con innovación, qué sé yo, de nuevo equipamiento, nuevas formas de realizar la evaluación en campo, por ejemplo, sino más bien de procesos documentarios, ¿no? Entonces se me ocurría por ahí, si el tema va por mejorar plataformas de atención al cliente para reducir tiempos de atención. Por ejemplo, acá hay financiamientos de concursos realizando hackatones con aliados como ministerios, entidades, institutos de investigación, para resolver justamente algún problema, perdón, mediante el desarrollo de alguna aplicación, por ejemplo, utilizando IA, si es que se pueden aprovechar datos abiertos, por ejemplo, ¿no? Tratar de reducir esos tiempos de procesos. Lo otro, ver que esos cuellos de botella, ¿a qué se deben? En la evaluación de los expedientes, por ejemplo, se requiere que haya, no sé, ensayos de evaluación de impacto ambiental, de algún organismo que esté acreditado, faltan organismos, faltan laboratorios de ensayo. Por ahí va el tema, entonces yo ahí buscaría aliarme con entidades que financien proyectos, por ejemplo, de alentar que hayan más organismos que estén acreditados, que busquen la acreditación, por ejemplo, con la ISTI 025, si estamos hablando de ensayos o calibración, para fomentar que haya más atención y se pueda reducir también los tiempos de atención. Entonces, habría que, como te digo, enfocar en qué es lo que están produciendo los cuellos de botella y atacar eso, porque, por ejemplo, hablar de transición energética me parece excelente, pero muy ambicioso y me parece que va más allá de lo que el ANLA debería enfocarse, ¿no? Creo que yo lo relaciono más con lo que un Ministerio de Energía y Minas debería estar promoviendo. Eso no quita que podrían buscar alianzas con ellos y promover, si ya existe una normativa que promueve los beneficios tributarios para estos proyectos, alentarlos y unirse, buscar estos espacios, pero ver si eso es lo prioritario o no necesariamente lo más urgente, ¿no? Eso sería todo, gracias. Miguel, adelante, ¿qué te llevas de la sesión? Muchas ideas, muchas cosas para investigar y les agradezco a todos un montón. Ya me han escrito varios, voy a guardar su contacto y sin duda los estaré molestando por ahí en el camino e invitándolos a la ANRA para esas cosas que estamos planeando hacer también. Estamos como tratando también de abrir la entidad a la gente para que conozcan lo que hacemos y buscar esos espacios de colaboración. Entonces, súper bienvenidos y Oscar, muchas gracias por este espacio. No, a ti por ser el valiente que se lanzó al agua de primeras. Bueno, ya para cerrar, sé que estamos pasados en el tiempo. Nada, retroalimentación sobre el espacio en general. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué mejoras proponen? Sí, ya escuchamos el tema de que los retos como que se describan previamente, así cada quien puede como hacer su pequeño análisis previo y aquí sí ya como compartirlo de una manera un poco más efectiva. Entonces, adelante, micrófonos abiertos, levanten la mano quien quiera hacer un aporte. Buen día, ¿qué tal? Sí, lo único que podíamos sugerir en el espacio es que se determine una agenda, ¿no? De tal manera que de acuerdo al proceso en el cual se determine la atención a la clínica, se puede determinar mediante una agenda y eso permita que podamos participar los que están interesados en el tema, ¿no? Sobre todo. Sí, sino que el reto es un poco, digo yo, la adherencia como a los tiempos, ¿no? Porque habrán problemas que serán muy sencillos, ¿no? Es como, listo, lo planteé
2 minutos y me dieron sugerencias de 2 minutos cada uno, 5 personas y listo. Pero hay problemas, digamos, como el que planteó Miguel, que es algo mucho más robusto. Entonces toca ver como si unas temáticas y una guía, pero como tiempos yo lo veo como difícil. Me gustaría que también en el futuro se incluyera algo de aspecto financiero, ¿cierto? O que en la discusión se mirara los costos, el tema del presupuesto, como cuáles son los recursos necesarios financieros para implementar la iniciativa, para que se mencione cuál fue el proceso que se hizo y también pues poder retroalimentar como en esa parte. Entonces el componente financiero pues no lo escuché hoy, y de pronto sería como importante alguna partecita de los retos incluirlo. Muchas gracias. Súper, Raúl. Sí, con respecto a eso, yo también no les he contado, pero hay otra clínica ya especializada que va a ser en modelos de negocio. ¿Sí? Entonces, no sé si puede entrar dentro de modelos de negocio o generar otro formato similar, pero enfocado como en la parte financiera. ¿Sí? Porque la idea es tenerlas como enfocadas por especialidades. Entonces, esta, llamémoslo así, es un poco la general, ¿cierto? Que habla de innovación en general, pero enfocada a esto, a nosotros, los que estamos liderando innovación y tenemos problemas en el día a día gestionando esa innovación. Estaría el otro formato, el de modelos de negocio. Entonces, cómo refinamos un modelo de negocio o si somos personas que tienen alguna tecnología, pero que todavía no le han diseñado el modelo de negocio, la parte financiera y demás, pues podría entrar ahí. ¿Sí? Igual también estaríamos abiertos a otros formatos. ¿Sí? Si ustedes quieren un formato enfocado en algún tipo de innovación, ya sea la social, sostenible, etcétera, pues estamos abiertos totalmente a esa sugerencia. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna otra sugerencia sobre el espacio o comentarios generales, ¿les gustó, no les gustó? ¿Sí? Para seguir haciéndolo. Necesitamos ese feedback para saber si le damos continuidad o no al espacio. Mi opinión es muy sesgada porque fui el que más se benefició de esto, entonces me parece una maravilla. Entonces no puedo opinar nada más. No, pero muy valiosa tu opinión, Miguel. Sería al revés, ¿no? Si tú dices, no me sirvió para nada, ahí sí uno dice, no, pues apague y vámonos, ¿no? Bueno, la otra pregunta también es como, listo, o sea, chévere los que estamos acá en la sesión, tuvimos entre 70 y 40 personas en este momento. Para los que no pudieron estar, ¿cómo compartimos este conocimiento? O sea, ¿les gustaría que esto lo publicáramos en YouTube? O dado que fue más tipo conversación, como sacar un podcast, lo que les comenté del tema de coger de pronto la transcripción y ponérsela a un GPT, ¿cómo les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Porque igual ese tipo de cosas requiere un esfuerzo posterior, ¿no? Entonces sí es bueno tener ese feedback de ustedes, cómo les gustaría como consumir luego ese conocimiento que estamos generando en estos espacios. Bueno, eso es lo otro, que como no tenemos como la idea de cuál es como la demanda. O sea, de hecho me parece muy buena como la idea de sugerir los retos de manera previa, así nosotros sabemos cuánta demanda hay y según eso pues la frecuencia del espacio. ¿Sí? Por ahora tenemos ya tres reuniones programadas, pero dependiendo, si son muchos problemas, pues podemos hacerlas más frecuentes. ¿Listo? Entonces yo creo que sería como pertinente crear Últimamente no he sido como muy fan de crear muchos grupos en la comunidad, porque ya son como 22, pero creo que amerita tener uno donde pues se registren previamente los retos, o un formulario puede ser también. Y de hecho, ese tema que hablamos hoy me pareció tan interesante, Miguel, que hasta creo que un espacio para innovación pública podría llegar a ser relevante dentro de la comunidad también. Alison, adelante. Y yo veo que aprovechar el espacio de que hay un montón de gente, yo creo que hay mucho conocimiento, pero entonces tener como esos retos usuales que uno tiene, por ejemplo, al principio cuando uno crea un proceso de innovación. Por ejemplo, cómo les ha funcionado a otras empresas la gobernanza, cómo manejan la cultura de innovación, qué actividades hacen que les funcione. Ese tipo de cosas sería chévere saberlas. Por ejemplo, el tema de fue la innovación abierta, pero a veces uno no sabe, por ejemplo, cuáles son
dónde encontrar esas universidades que están dispuestas, cómo llegarles a esas universidades a nivel legal, por ejemplo, si hay que tener algún contrato, por ejemplo, el tema de convocatorias, si otras empresas acá quisieran participar en conjunto en convocatorias de innovación. Bueno, o sea, hay varias cosas que uno al principio cuando entra en este tema de innovación como que desconoce y lo que uno quisiera es que alguien que sepa mucho te dijera, mira, tienes que hacer esto o intenta hacer esto que me ha funcionado de tal manera. Súper, excelente idea. No, yo veo que eso lo podemos ir como haciendo poco a poco con estas sesiones y generar como esa, no sé si la palabra sea guía para principiantes o algo así, pero sí como esa guía introductoria a gestionar innovación y más que sea como un experto que se la sepa todas, porque este espacio quiere como romper con eso, ¿sí? Es más como colaborativamente generémosla entre todos, ¿sí? Y mejor si en esa guía hay como varias, como llamémoslo así, aristas o escenarios también, ¿no? Porque todos sabemos que en esto no hay un proceso único a seguir ni un instructivo paso a paso, sino que en esa guía también exista como alternativas, ¿cierto? Entonces me parece súper valioso eso, Alison. Y hace parte como de eso, de consolidar ese conocimiento y que nos quede para todos esa guía. Listo, ¿no? Entonces sería todo. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado el espacio. Y nada, tenemos un próximo evento que ya sería enfocado en modelos de negocio. Entonces lo mismo, es una clínica enfocada específicamente en modelos de negocio. De hecho, tenemos dos programadas de esas. Y nada, entonces yo también voy a crear el grupo para hablar exclusivamente del tema de clínicas. Y nada, ahí vamos planteando retos y según esos retos que ya existan, ahí ya pues programamos la siguiente sesión, o sea, la siguiente sesión de esta, de la clínica para líderes de innovación. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.